Un caballero especialista en el tema de las investigaciones para que nos lleve de la mano por este mundo misterioso de los delincuentes que preparan incendios e inundaciones. Es un gusto decirle bienvenido a Fernando Álvarez. Él es el director de Dracons Investigation. Señor, un gusto tenerlo por aquí. Placer mío. Muy, pero muy amable. Y un hombre de la casa, un caballero que conoció personalmente a este fonomímico, aunque él asegura son de distintas generaciones. Totalmente. Carlos Otero, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. ¿Lo conociste de verlo actuar o lo conociste personalmente? Lo conocí personalmente. Yo me hice artista por Centurión. ¿En serio? Yo tenía 11, 12 años. Yo siempre me paraba en un espejo a hacer imitaciones, imitando lo que hacía Centurión en la televisión, porque en esa época, en la década del 70, 80, era un personaje muy popular, un artista muy popular. Era el único en Cuba que practicaba la fonomimia, que es como se llama el arte, o sea, fono de música y mimia de gesto, que mucha gente dice fonomímica, no es fonomimia. Era el único en Cuba que se dedicaba a eso y era un artista muy popular en nuestro país, muy admirado por muchas generaciones. Y lo conocí personalmente. Tenemos más imágenes, ¿verdad? Me dicen que tenemos, compartamos algo de lo que decía Centurión en acción. Pero esta noche la paso contigo. Cuidado, mucho cuidado, estás tomando por un rumbo equivocado. Si acaso te ofendí, perdón. Si en algo te engañé, perdón. Si no te comprendí. Ese era el personaje en la vida real. El señor hoy está en una situación muy difícil porque es acusado de participar de esta banda que preparaba incendios e inundaciones para después cobrar el seguro. Más de 7 millones de dólares, dicen las autoridades, defraudaron. Es tan fácil porque esta gente llevaba, según la Fiscalía, mucho tiempo haciendo esto. Sí, de hecho aquí en Florida es uno de los lugares donde más se ve el fraude a todo tipo de seguro, no solamente al seguro de casa, sino también al seguro médico y al seguro de accidentes de vehículos. Y fácil hacerlo, bueno, si uno conoce cómo funciona el examen que se hace de la propiedad y sabe cómo detectar cuando, por ejemplo, hay un incendio provocado o un incendio accidental, pues entonces se prepara todo el andamiaje necesario para hacer parecer de que se trata de un accidente y por lo tanto crear el incendio o la inundación que destruya toda la propiedad y poder exigir el pago de una cuantiosa suma por los daños a la empresa aseguradora. Y en este caso utilizaban expertos también en los electricistas, plomeros, que los asesoraban para cómo era mejor manejar el tema. Leí que algunas de las cosas que hacían era, por ejemplo, llevar a un ático de una casa frazadas, almohadas, y de esa forma que el fuego se desarrollara más rápido. Pero usted sabe más que eso, por supuesto, que nosotros. Los bomberos no pueden detectar que hay un material, tal vez por las cenizas, diferente al que sería de verdad factible encontrar, por ejemplo, en un ático. Es posible que sí se pueda, o sea, de ahí forma. Lo que sucede es lo siguiente: cuando un incendio es tan arrasador, pues acaba con toda la evidencia. Cuando cae combustible, por eso es que ellos no usaban combustible, ellos no usaban gasolina, no usaban petróleo para nada de esto. Usaban otro tipo de combustible que eran las almohadas, la frazada o tela, la cual se descompone, se destruye muy fácilmente y se puede confundir con restos de cosas que hay en una casa. Porque en una casa hay frazadas y hay almohadas y hay ropa y hay telas. Entonces ellos lo que hacían era acumular eso, que muchas veces lo acumulaban en un ático, pero también lo podían acumular en una habitación donde es normal que exista. Y eso no llamaría la atención. Lo que llamó la atención desde un principio y hace varios tiempos era de que esta empresa de ajustadores públicos, de cada 10 incendios que ocurrían en Miami-Dade, por ejemplo, 8 lo tomaban ellos. Eso llamó la atención porque en Miami-Dade, por ejemplo, hay alrededor de 260 ajustadores públicos y solo ellos eran los que mantenían el control de la mayoría de los incendios. ¿Es un número razonable en términos de proporción a la población, esa cantidad de oficinas de ajustadores? No, de hecho, Florida tiene el más alto nivel, o sea, el mayor número de ajustadores públicos en todos los Estados Unidos.
Generalmente en los estados tienen entre 200 y 300 ajustadores públicos. Florida tiene alrededor de 2.500. Me encantaría que uno dijera el sur de la Florida es la capital nacional de los mejores alumnos de matemáticas o es la capital nacional de los desarrollos de tecnología, pero somos la capital nacional de todos los desastres en términos de hacer trampas, robarle al seguro, enganchar. Ahora, hace poco estaban hablando de cifras del Medicare que dejan perplejo, y en este caso los propietarios de las casas, por supuesto, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en una corte. Si así es, eran tan culpables como los que organizan el asunto. Sí, de hecho, Catherine Fernández lo dijo, que ellos eran tan culpables como los demás. Aunque no estaban organizando, ellos sí aceptaron el compromiso de cometer un crimen. Eso ya es un crimen en sí mismo. Y esto era una organización criminal, porque ya había un arreglo entre las partes y cada uno sabía lo que tenía que hacer en el momento justo para que todo sucediera, y después tenía que compartirse el dinero. Pasaba lo mismo que con los accidentes de tránsito, aquellos accidentes que pagaban $10.000 y se creaba, bueno, lo mismo. Aquí se buscaban a dueños de casa que se prestaran para este juego de defraudar al seguro. Y según las autoridades se llevaban muchísimo dinero. Mucho dinero. Vamos a ver un poquito más de Centurión en acción y quiero conversar con Carlos para que nos aclare un poquito, porque estuve sacando cuentas, soy un poco lento con el tema de la aritmética, pero estábamos viendo imágenes del señor en los primeros años de la década de los 50. Carlos tenía ya 11 años en ese momento. Según su propia declaración, la cuenta me da... Caramba, ahora después la sacamos mejor. Recuerdos de románticos amores. Yo simplemente soy de esa clase que ya no es muy común en nuestros días. Aunque yo sigo este mundo con sus modas y modismos, el amor es para mí siempre lo mismo. El amor es para mí lo más rico que se ha inventado, nene. Aunque... Estas son de la década de los 80. Sí, los 80. La Tengo anterior... 55 años de edad. Yo conocí a Centurión en el año 70, 71, ya. Personalmente, quiero decir, ya. Porque ya lo había visto en televisión. Había un programa muy popular que se llamaba Buenas Tardes en Cuba, donde participaba mucho. Y yo lo conozco en el 71 porque mi padre en un momento pensó que yo me estaba volviendo loco frente a un espejo todos los días, imitando cosas y poniéndome espejuelos y poniendo musiquita. Sabio tu papá. Sí, claro. Y entonces él conoció a Centurión y me lo llevó a mi casa. Y entonces, bueno, cuando vi a Centurión entrar en la puerta de mi casa, me quedé muerto, ¿no? Porque era lo que más admiraba yo en Cuba en esa época. Y entonces me dejó su grabadora, que era una grabadora alemana de cinta, pequeña, y me dijo, apréndete esa canción y mañana vengo a verte. Estuve toda la madrugada ensayando, lo hice. Se apareció en mi casa a las 2 de la tarde, me puse una sábana por arriba y empecé a hacer la imitación que él me había dicho. Y me dijo, fenómeno, quiero verte, estudia, supérate. Cuando seas un poquitico más grande, que ya termine tu escuela, yo quiero trabajar contigo. ¿Y se transformó en realidad eso? No, pasaron los años y por casualidad de la vida entro yo en el programa Para Bailar, dirigido por Eduardo Cáceres Manso, en el año 79. Y Cachito me dice, ¿qué tú sabes hacer? Dígole, yo sé hacer imitaciones. Y entonces empecé a hacer las imitaciones de Michael Jackson, de Emil Russo, bueno, un sinfín de imitaciones. Eso le empezó a gustar muchísimo al público. Y un día estando en el ICR, y como a los 6 o 7 meses ya está yo en la televisión, me lo encuentro. Y me dice, ¿tú eres el muchacho de Para Bailar? Así se llamaba el programa. Dígole, sí. Dice, te felicito, haces muy buenas caracterizaciones y muy buenas imitaciones. ¿Dónde lo aprendiste? Dígole, viéndolo usted. Dice, ¿cómo viéndome a mí? Digo, sí, hace muchos años en televisión, cuando pequeño, no sé qué cosa. Dígole, usted fue a mi casa. En el año 71, usted me dejó una grabadora y yo le hice una imitación y él se quedó con la boca abierta y me dijo, wow, que vamos a trabajar juntos, vamos a hacer cosas. Quiero abrir una escuela de fonomimia en Cuba. Y bueno, nada de eso se llevó efecto. Después vino para acá, para los Estados Unidos. Llegué yo y lo localicé. Como represalia le vendiste la grabadora. No, yo se la devolví. Se la devolví. ¿Y acá en Estados Unidos te reencontraste Aquí en los con él? Estados Unidos, cuando llegué, que empecé a hacer el show de Pellizcame que estoy soñando, un poco para retomar aquella parte de mi vida artística, mandé a los productores que me localizaran a Centurión. Vino el show,
Genial. Lo vi después de muchísimos años sin verlo. Le hice una entrevista, estuvimos hablando de su muñeco Francisquito, ¿sabes? Y después él tuvo la amabilidad de invitarme a su casa, cuando aquello le estaban, porque yo le pregunté, ¿no estás haciendo nada como artista? Y dice, no, yo estoy dedicado al mundo del real estate y me va muy bien hasta ahora. Digo, bueno, perfecto, si te va bien. Hasta el sol de hoy, que me sorprendes tú con la noticia ayer cuando estábamos pasando por Camerino, me dices, mira, Centurión, ¿lo conocías? Y me cayó un cubo de agua fría porque para mí eso era... Claro. Y como tú bien dices, no, hasta que no se demuestre... Todos somos todo lo inocentes contrario, hasta que por algo supuesto. cambie en una corte. Pero sí era un gran artista, muy querido por los cubanos, muy querido, muy querido. Vuelvo al territorio policial, pero ahora para hablar de una novedad vinculada a fraudes al Medicare. Este esquema de fraude se trata de prender fuego o propósito a casas residenciales o causar daños intencionales a las tuberías de los hogares. Quiero que quede claro que los dueños de las casas formaron parte de este esquema y no fueron víctimas inocentes de este crimen. Solo les recuerdo que estamos en las calles infiltrando cada esquema que creemos es nada más que una empresa corrupta. Por segunda vez en los últimos meses, un acusado de estafar al Medicare es capturado cuando intentaba volver de Cuba a Estados Unidos. Héctor Hernández fue declarado fugitivo de la justicia en julio del 2009, cuando lo acusaron de lavar dinero y robarle más de $3 millones al Medicare. El 6 de enero pasado, guardacostas de Estados Unidos lo identificaron a bordo de una embarcación en la que un grupo de cubanos intentaban llegar a Cayo Hueso. Hernández estaba en la lista de los más buscados que la oficina del Inspector General del Departamento de Salud circula por todas las agencias de policía. Ahora está preso sin derecho a fianza y tendrá un juicio el 24 de marzo. Si lo declaran culpable, encara una sentencia de hasta 10 años de cárcel. Como lo mencionábamos, también somos la capital nacional de fraude al Medicare. Estamos hablando de decenas de millones de dólares. Cientos de millones cuando se suma todo lo que se ha robado a lo largo de los años y muchos terminan refugiándose en Cuba. Así es, hay muchos casos en los cuales son cubanos que luego de desfalcar al Medicare se fugan de Estados Unidos y van a parar a Cuba. Algunos pasan por otros países, otros van directamente a Cuba, unos van de forma por aire, otros van por mar y llegan a donde encuentran, como no hay una relación diplomática de extradición con los Estados Unidos, para ellos es un paraíso. Claro. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces el paraíso les resulta demasiado caro y es por lo cual terminan regresando a través de la frontera de México o como el caso de este señor que regresó por mar haciéndose pasar como un... Y caro porque tienen que aceitar muchas manos de gente del régimen. Exactamente, tienen que pagar su derecho a suelo. Claro. Esto es algo que ya de hecho los narcotraficantes de Colombia y de México tuvieron que hacer en su tiempo para conseguir la entrada al paraíso que es Cuba. Bueno, lo mismo le pasa a las personas del Medicare. Se comenta de que muchos sí son personas manejadas desde La Habana, pero yo me imagino que también hay casos en los cuales no lo son, pero buscan en Cuba la protección que no van a encontrar en otra parte del mundo. Y aclaro, para que no le esté sonando el teléfono al caballero, cuando dice paraíso se refiere a porque se pueden refugiar allí, no porque esté diciendo que es una cosa fantástica el establecerse allí.